No, por favor, gracias a ustedes, buen día. En primer lugar, un cordial saludo a la ciudad de Paysandú, que está festejando en estos momentos su aniversario, 160 años. Así que, bueno, un poco, como dijiste vos, gracias a la buena voluntad de Marcelo y su esposa, estamos acá. Con gusto, la idea es contarles un poco esto de los 3 libros, con una aclaración: yo no soy historiador, soy investigador. No, todo bien, pero por ahí no quiero que nadie se sienta pisado por esto. Soy profesor, sí, profesor universitario, además de tener formación de ingeniero, pero no soy profesor de historia. Sí, me gusta la investigación histórica y un poco lo que he hecho en estos libros es investigación histórica, con el motivo de... Y el motivo de los libros es que quede algo escrito para que quien no tiene por ahí la posibilidad que tuve yo de poder acceder a todos estos libros que dieron origen a este en particular, lo pueda leer, digamos. Es un poco lo que me llevó a esto, ¿no? O sea, que la gente tenga la posibilidad de acceder a esta información, sobre todo de cosas que uno fue leyendo y viendo y que no son contadas en nuestras escuelas. Sí. Bueno, ya arrancaste filoso. Bueno, yo te cuento lo que yo he podido investigar de Paysandú. No quiere decir que sea la verdad, ni mucho menos, porque estas son tradiciones orales, entonces nadie tiene la posta. Pero sí que la palabra Paysandú, el origen de la ciudad de Paysandú se remonta a los jesuitas. Estamos hablando de 1640. Ya en esa época aparece acá, en algunos mapas, una referencia a un poblado indígena, que después empieza ya a nombrarse Pay-Sandú. Ese poblado indígena tenía como misión, o como tarea, mejor dicho, el curtido de cuero. Eso era lo que se hacía en esta zona. El cultivo de cuero era un correlato de la actividad de capturar vacas que eran orejanas, que no eran de nadie, que habían sido introducidas por los españoles, particularmente Hernandarias, en la isla de Vizcaíno, y después se distribuyeron por todo el Uruguay. Entonces, la captura de esa vaca tenía 2 objetivos: el cuero y el cebo. El cuero se trataba acá en Paysandú, y se trataba con cal. Y ahí los jesuitas empiezan a interactuar. ¿Por qué? Ellos compraban los cueros y le traían la cal a los indígenas. ¿De dónde sacaban la cal? De caleras que hay un poquito más al sur acá, Colón, en el Palmar, están todavía esas caleras. Entonces ahí nace Paysandú. El origen de la palabra, como era un pueblo indígena, tiene que ver con sus tradiciones y cultura. La palabra Pay, indudablemente, en todo, la referencia es padre, Pay, padre. Y Sandú tiene que ver con Sumé. Sumé significa, y esto es lo interesante, Sumé significa Tomás. O sea que Paysandú significaría Padre Tomás. Ahora, ¿de qué Tomás estamos hablando? Porque ha habido muchos Tomás en la historia, ¿no? Tomás de Aquino, el Santo Tomás. No, estamos hablando de un Tomás que existió hace 2024 años. Tomás el Mellizo, discípulo de Jesús. Entonces la pregunta ahí que me podrías hacer con toda lógica es decir, ¿pero cómo los indígenas sabían de Tomás? No, eso es mucho más anterior. Esto arranca en la época de Jesús. Y en esto no tengo pruebas, pero hay indicios de que en los albores, digamos, de lo que sería el año 0, esta persona estuvo. Hay indicios en Paraguay, y está en la cosmogonía, o sea, en los relatos orales de estos indígenas,
la presencia hace miles de años atrás de alguien que era blanco y les advirtió sobre la llegada de gente que iba a venir a poner sangre y a buscar oro. Y esa persona es este señor, es esto que después se conoció como Pai Sumé o Padre Tomás. Existe en la tradición de todos los indígenas guaraníes de Sudamérica. Sí, sí, correcto. Sí. En cualquier lugar donde se caían las vacas, porque las vacas se cortaban con una especie de lanza que tenía como una cuchilla filosa que servía para destalonar, o sea, se cortaba lo que sería el tendón de Aquiles. La vaca caía inmediatamente ahí y ahí en ese lugar había que sacar, despansarla, aprovechar lo que se pudiera en ese día y el resto, el cuero y el sebo, se traían hacia el lugar donde había cal. ¿Para qué? Para poderlo extender y curarlo. El curado se hacía con cal. Y eso es lo que se hacía acá a la orilla de los ríos. Particularmente a la orilla acá de San Francisco, en Paysandú. Ahí, entonces, sí. Al principio no, al principio todas estas tribus eran nómades, sobre todo los charrúas, pero después empiezan a asentarse en pequeños poblados. Poblados que si uno mira mapas de la época, estamos hablando entre 1600 y 1800, muchos figuran. Te digo, por ejemplo, La Capilla es un poblado fuerte español que existió a orillas del Arroyo Negro, acá, un poquito más al sur, a donde está Piedras Blancas. Y ahí eso existió, que están los mapas y todo. Hoy no hay nada, ni existe nada, ni nadie sabe que existió. ¿Sí? Bueno, ahí empieza a mezclarse otros poblados, puntualmente San José. San José. San José es un pueblo que existió en esa zona, se mudó un par de veces, pero existió hasta las invasiones de los portugueses en 1800, después de la época de Artigas, digamos, 1814, 15, en esa época, hasta ahí existió San José. Y hoy no existe más, ni nadie sabe ni dónde está. Un poblado que Google ves en los mapas. Ajá. Bueno, el Supremo es un título que se le dio a Francisco Ramírez cuando él instituye la República de Entre Ríos en 1820. Él sabía que para poder ser una autoridad real, él necesitaba ser legitimado por un voto popular. Entonces hace dos cosas. Por un lado hace un censo para establecer cuál era la población real que había en la zona, que lo realizan en toda la zona. Cuando digo toda la zona es Entre Ríos, Corrientes, Misiones Orientales y parte de Paraguay. No la banda oriental porque estaba bajo el dominio en ese momento portugués. Y el siguiente paso que hace luego del censo es hacer un plebiscito, digamos, una votación. Y en esa votación a él lo eligen presidente. Ahora, la palabra presidente no existía en esa época. Porque presidente tiene una raíz republicana. En esa época lo que existía era palabras que tenían más que ver con una cuestión paternalista, porque ¿quién era el que mandaba? Por un lado era un gobernante, pero por otro lado era el que tenía poder militar para poder garantizar la seguridad de la población. Y claro, si no, ¿cómo mandaba? No es como ahora que... Sí, y defenderse de enemigos. Entonces, se usaron muchas palabras para significar eso. Artigas usó protector. ¿Por qué usa Artigas la palabra protector? Porque la toma de los jesuitas. Los jesuitas, su principal actitud frente a los indígenas es protegerlos.
cómo los protegían. No dejaban entrar ni un español a su pueblo, porque sabían que iban a mentir o a afanar o a hacer algo. Tenían prohibido a los españoles entrar al pueblo jesuita. Eso fue una de las razones que hizo generar tanta bronca que terminaron echándolo. La segunda cuestión tenía que ver con poder militar. Ellos tenían, el padre Luis Hermot, por ejemplo, que fue el fundador de Santo Tomé, llegó a tener 35.000 guaraníes armados. El poder militar más grande de Sudamérica. 35.000. Le pegaron una paliza a los brasileros ahí en una batalla ahí de Ñambé que se llamó, porque todavía se acuerdan los brasileros. Para tener una idea. Asistieron al sitio de Montevideo, sí, con gente de ellos. La mitad de la tropa artigas era guaraní, de las misiones. Entonces, esa función que tenían los padres jesuitas, que se llamaba de protección, la toma Artigas. Por eso él se pone ese título, o se lo dan, de protector. Bueno, a Ramírez toma este otro nombre que se llama el Supremo, pero no porque sea agrandado en el sentido que es el más grande de todos, sino en el sentido de que era el que estaba un poco por encima de la situación, ¿me entiendes? El que podía de alguna manera manejar la cosa. Eso quería decir el Supremo. Y supongo también relacionado con el poder que le daba el territorio y esa población. Estos eran señores. En la región eran señores, obvio. Artigas mismo también. Eran dueños de toda la zona, digamos. No sé si eso responde a tu pregunta. Perdón, pero para ahí viene, perdón Eduardo, lo que muchas veces se nos preguntan a mí, que me han preguntado mis nietos, ¿por qué abuelo lo de supremo entrerriano? Que hasta hoy se utiliza ese término. Quiere decir que por ahí está un poco la raíz del por qué supremo. Sí. Yo realmente no lo sabía tampoco. Sí. En realidad la palabra supremo quiere decir el hombre indicado en el lugar indicado. Ahí está. Eso quiere decir supremo. Pero lo estamos mirando con la mirada de 1820, Exacto, que no es la mirada de hoy. Y eso es el error que muchas veces se comete al hacer historia. Y tratar de interpretar los hechos de 1800 y pico, de 1600 con la mirada de hoy. No, eso no se puede hacer. Hay que ponerse en el contexto histórico que significaba fundar o intentar tener la República de Entre Ríos. ¿Por qué Ramírez hace la República de Entre Ríos? Eso es algo que hay que, de alguna manera, dejar claro. La idea original es de Artigas. A ver, vamos a situarnos en 1810. Existía el virreinato del Río de la Plata, sí, y se produce la Revolución de Buenos Aires, que no quería la independencia, vamos a ser claritos. No, quería defender... Quería salir de Fernando VII, dejar de depender de Fernando VII y en lo posible pasar a depender de otro rey. Eso quería la Junta. El virrey que estaba en ese momento sale y se instala en Montevideo, de Lío. Y la provincia de Entre Ríos, Corrientes y Misiones pasan a depender del virreinato de Montevideo, amandado por el de Lío. Exacto. Entonces, vos tenías, mirá cómo era la situación en ese momento. En contraposición al virreinato original del Río de la Plata, claro, que era Buenos Aires. Vos tenías el virreinato original del Río de la Plata, que a partir de ese momento comienza a llamarse Provincias Unidas, era la mitad de Buenos Aires, el norte, parte del sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, parte de Mendoza, parte de San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y allá arriba Chiquito, Moxo, todo lo que es hoy el Alto Perú. Eso era el virreinato del Río de la Plata. Todo el litoral, era todo la provincia oriental, llamada hoy República Oriental, Entre Ríos, mitad de Santa Fe, mitad de Córdoba, Corrientes, Misiones, la mitad de Río Grande do Sul, y la mitad de Paraguay. Eso se llamaba la Liga de Pueblos Libres. ¿Qué liga? No tiene nada que ver con un partido de fútbol, como hoy nos imaginamos. No. Eso era una confederación de estados. Exacto. Confederación de estados. Por eso él le llama las provincias de Artigas, y
él lo que imaginaba, y por eso a él le toman tanta bronca, es que todas esas provincias eran autónomas y integraban una entidad mayor que se llamaba Protectorado Liga de Pueblos Libres. Eso no le entraba en la cabeza a nadie ni menos de los Era porteños. totalmente revolucionario para la época. Absolutamente revolucionario. No. ¿Qué querían los que estaban en la Junta de Buenos Aires para las Provincias Unidas? Querían un rey. Es más, en las sesiones secretas del Congreso de Tucumán, que ocurren después de la declaración de independencia, así entre comillas, hacen 4 sesiones y lo primero que sesionan es pedir traer un rey para casarlo con la hija del emperador de Portugal y hacer todo esto una monarquía. Con lo único que ellos no estaban de acuerdo era con Fernando VII, que lo consideraban un pelele. Pero después querían un rey. Porque además le pasó lo mismo a Simón Bolívar. Nadie aceptó que Bolívar instale una república de Gran Colombia. Querían una monarquía y mucho más en Perú. Cuando San Martín se instala en Perú y quiere declarar la independencia de Perú, no lo quería nadie. Por eso se tiene que autoponer el nombre de protector del Perú. Para que de alguna manera lo acepten. ¿Se entiende? Sí. Miren la problemática que había en esa época. Entonces, ¿a qué vamos? Cuando se pierde la banda oriental porque la toman los portugueses, Ramírez, ¿qué tenía para gestionar una república igual que Artigas? Cuando Artigas pierde en Tacuarembó, cuando La Torre lo vencen ahí en esa batalla. Lo único que le quedaba era el protectorado de Artigas. Y sobre esa base, él arma una república, que era lo que quería Artigas. ¿Se da cuenta? Obviamente no le puso República Oriental del Uruguay porque él consideraba que la banda oriental era parte de esa república. Es más, si vos mirás documentos de la época, el Uruguay era considerado junto con Entre Ríos la banda oriental del Paraná. ¿Te das cuenta? Hay una cuestión. Nosotros, toda esta zona, Entre Ríos, Corrientes, de la banda oriental, siempre fuimos una unidad geopolítica. Pero ¿sabes dónde viene eso? De los jesuitas. Antes, en 1630, lo llegan a través de Yapeyú, bajando. Y todo lo que es el Uruguay pasa a ser políticamente la provincia jesuítica del Uruguay. Que eso no figura en ningún lado. ¿Y sabes cuál era el límite occidental de esa provincia? No era el río Uruguay. Era lo que es la traza hoy de la Ruta 14. Colón, San José, Paysandú, Concordia, Gualeguaychú pertenecían a la provincia jesuítica del Uruguay. El río Uruguay era un río interior. Nunca fue una frontera. ¿Sabes? Los jesuitas utilizan el río Uruguay justamente como medio de transporte para toda su actividad económica. ¿Cuál es la principal actividad económica? El yerba mate. 500 millones de dólares anuales el comercio de yerba mate de los jesuitas, expresado en moneda de esa época. Más de lo que hoy exporta Argentina de yerba mate. Lo bajaban por el río Uruguay en balsa. 300 indígenas custodiaban unas 30 balsas aproximadamente de yerba mate que traían a Buenos Aires. El primer problema, a sortear los rápidos Alto Grande. Entonces establecieron 30 familias guaraníes y hicieron un puente logístico sobre el lateral izquierdo, o sea, al lado de Entre Ríos. Arreglaron todo el camino, digamos, lateral, y arrastraban las balsas desde Salto Grande hasta después de Salto Chico, 15 kilómetros. Y las volvían a tirar al río de vuelta. Mirá lo que hacían. Y de ahí seguían para Buenos Aires.
Ahora, se encuentran con un problema que cuando llegaban a Buenos Aires, bajaban en lo que es hoy el Tigre, en San Isidro, Arroyo de las Conchas en ese momento, los porteños empezaron a ver que venían todos estos guaraníes y estos guaraníes eran excepcionales constructores, albañiles. Entonces empiezan a querer quitárselo a los jesuitas para que construyan casas en Buenos Aires. Ya había toda lo que sería la inmobiliaria de hoy, digamos, ¿no? Sí. Entonces los jesuitas, para evitar ese tema, para evitar que los enganchen a los guaraníes, que le ofrezcan, que lo compren por 2 pesos, que le ofrezcan bebidas alcohólicas, no los dejan llegar hasta Buenos Aires. ¿A dónde paran? Al sur de Gualeguaychú, en un lugar excepcional que hay ahí frente a Vizcaíno, un arroyo que se interna hacia el interior unos 2 kilómetros con una calada, una profundidad extraordinaria, una altura de 60 metros que permite dominar todo el río, 20 kilómetros hacia adelante y hacia atrás, y ahí establecen una base militar para estacionar la yerba, dejar a los indios, salir solamente con un grupo reducido, fuertemente armado, porque iban, dejaban la yerba, cobraban y volvían, cobraban en oro. ¿Y con quién establecen ese fuerte? Con los indígenas que había ahí, chanáes y minuanes. ¿Cómo se llamó ese lugar? Santo Domingo de Soriano. El mismo Santo Domingo de Soriano que hoy está en Uruguay. Y ahí viene la trilogía, la segunda parte de esta trilogía. Ahí viene la segunda parte. Para justificar, porque esto me trajo un montón de problemas, discusiones con los hermanos de allá, casi fuimos declaradas personas no gratas. No, porque anteriormente el que esbozó la misma teoría es un profesor de ahí de Mercedes, de Washington Local, que fue declarado persona no grata por esbozar esta teoría. Entonces yo me dediqué a buscar fundamento y por eso un libro para mostrar 60 mapas que encontramos en Europa, en la Biblioteca del Rey de Francia, que muestra exactamente dónde estaba Soriano. ¿Cómo llegan esos mapas a Francia? Porque fueron relevados por viajeros que venían, militares que venían acá a espiar. Acá por cada tipo que había español, había un inglés, un francés y después un americano. Cuando se produce el bombardeo a Paysandú, acá, la historia famosa donde muere Leandro Gómez, 3 barcos había estacionados ahí adelante, que no tomaron intervención. Uno argentino, uno americano y uno europeo. ¿Qué hacían? Espiando. Espiando y esperando. Y esperando a ver qué les tocaba. El golpe lo antes. Claro. Pero en toda la historia es así, ¿eh? Vos te encontrás con esta gente. Bueno, en este caso no, porque era más atrás, esto en 1640. Pero lo que sí es clarito es que Santo Domingo se funda por una razón logística. Si no, ¿por qué va a fundar Villa Soriano ahí donde la fundaron? No tiene ni una lógica. Sí. ¿Me entendés? En el medio del Uruguay, ahí no había nadie. ¿Y sí? Los grandes mercaderes y los grandes terratenientes, desde Yapeyú hasta el Río Negro, hasta Rocha, era de ellos. No. Y ahí te voy a dar una mano porque a ustedes les encanta adueñarse del dulce de leche y de Gardel y todas esas cosas. Alguien va a patear por ahí. Yo tenía un amigo, colega, comentarista de ciclismo que falleció hace un par de años, que él era acérrimo defensor de que Gardel era francés y debatía. Bueno, esto fue una nota de color nada más. Pero te voy a dar una primicia, la Sierra Mate es uruguaya. La Sierra Mate la encuentran los guaraníes en el departamento, creo que es 33, si no me equivoco, en la Cañada de los Cuervos. Sí. Ahí hay un lugar que hasta el día de hoy hay árboles de 300, 400 años de yerba mate. Entonces lo que los jesuitas ven, estando en Yapeyú,
es que le desaparecen familias enteras y vuelven a los 2 años. Cuando averiguan qué hacían esa gente, descubren que venían de Yapeyú acá al Uruguay, acá cosechaban la yerba, la zapecaban, o sea, le daban el flambeado ese con fuego y la estacionaban en unas piezas que hechas de piedra que hoy le creen que le llaman calabozo porque creen que era para encerrar gente. No, era para estacionar la yerba. Bueno, a los 2 años, cuando la yerba estaba estacionada, ellos ya sabían que la yerba había que estacionarla, la llevan para allá. Los jesuitas le piden a los indígenas que le consigan semilla. Pero ahí aparece un problema. No, la yerba mate no nace de semillas. Pero los indígenas le cuentan una historia que si le daban de comer semilla de yerba mate a unos pájaros que había ahí en esas mismas cosas que hasta el día de hoy hay, que son unos tucanes, los tucanes cuando defecan, la semilla prende. Y entonces ahí llevan esa semilla para allá ahí empieza la plantación en Paraguay. ¿Qué cosa que quiso hacer Ramírez en Entre Ríos? Lo que era Entre Ríos entonces, que sería hoy Corrientes. Ramírez quiso quitarle a Paraguay la yerba mate, el principal recurso que tenía. Pero como se había perdido esa historia de hacerla comer por los tucanes, ¿qué hace Ramírez? ¿Qué haría hoy un estadista? Contrata un biólogo para que descubra cómo hacer plantar de vuelta la yerba mate. ¿Y a quién contrata? Al mejor biólogo del mundo en ese momento, Aimé Bonpland, íntimo amigo de Humboldt, de la corriente Humboldt, y íntimo amigo de Simón Bolívar, que estaba en Buenos Aires, andaba paseando con Humboldt. Lo contrata, lo lleva y lo hace empezar a hacer experimentos ahí en la Candelaria. Y cuando Bonpland estaba logrando que nazcan semillitas, los paraguayos en un golpe comando, con 200 soldados, el dictador de Paraguay y Francia, lo toma preso a Bonpland. Invade Corrientes y se lo lleva preso. Porque era considerado un secreto de Estado la yerba mate. Fíjate el poder económico que manejaba. Bueno, 9 años en cana, Bonpland, en Paraguay, lo cual motiva que Bolívar intente invadir Paraguay desde Colombia. Para liberar a Bonpland. Para liberar a Bonpland. Lo manda a Sucre y movilizan un ejército que llega casi hasta la frontera de Bolivia con Paraguay para liberar. Fíjate vos. ¿No? Mirá las relaciones que se manejaban. No cambió nada. El mismo, por supuesto. Apenas si se civilizó relativamente Bueno, la humanidad. Y bueno, y ahora te cuento, si querés, una de las cosas más jugosas que tiene el libro. ¿Qué lleva al río de los jesuitas después de esa? Porque el río Uruguay, y lo dice una uruguaya, una colega uruguaya, era llamado no Uruguay, ni el río de los pájaros, ni nada, se llamaba el río de los jesuitas. En toda la bibliografía que vos encontrás de esa época, el río Uruguay se llamaba el río de los jesuitas. ¿No? Sí. Bueno. Sí. ¿Sabés cuándo se toma? En realidad una decisión que no se toma, pero se hace se adquiere. Cuando los echan a los jesuitas, 1180, claro. Los jesuitas eran dueños de todo el Uruguay. Eran dueños de todo el Uruguay. No, esto es más grave. Eran dueños de todo el Uruguay hasta el Río Negro, y eran dueños de la mitad de Entre Ríos, y eran dueños de la mitad de Córdoba, y eran dueños de todo lo que se te ocurra. 5 millones de hectáreas tenían.
Cuando los echan, el gobierno español hace una comisión para distribuir esas tierras. Se llamó Junta de Temporalidades. En realidad tendría que haberse llamado Junta de Corruptos. Sí, porque lo que hicieron esos tipos fue distribuirse todas las tierras entre ellos. Ahora, muchas de esas tierras estaban legalmente compradas con título de propiedad. Entonces, tenían que pagarlas. No las pagaron. Por ese motivo se decide borrar a los jesuitas de nuestras historias. ¿Entendés? Porque vos si decías, acá estuvieron los jesuitas, sí, mirá vos, eran dueños de esto. ¿Y qué pasó con esto? Ahora es de la familia fulano. ¿Cómo? ¿Y cuándo la pagaron? Nunca. ¿Te das cuenta? Entonces, de vuelta, nada es así aleatorio, todo esto es intencionado. La historia que nos contaron es intencionada. Es un relato armado para hacer creer que Artigas era un delincuente, que Ramírez era un gaucho rotoso. ¿Viste? ¿Cómo un gaucho rotoso va a traer un biólogo? Sí, O sea, y mientras la figura de Artigas esté solamente en el bronce, nadie se va a preguntar. Nada, pero lo verdadero de Artigas, lo verdadero valioso de Artigas. En primer lugar, es su pensamiento en un momento histórico que no lo tenía nadie. Porque pensar en una república cuando todo el mundo quería una monarquía era ser un adelantado 200 años. Segundo, la tierra. ¿Para quién quería la tierra Artigas? Para los indios, que eran sus auténticos propietarios, para los libertos, para los esclavos, para los desgraciados. No cierra con nada eso. Vos imaginate a quién le dieron la tierra a Buenos Aires cuando se la quitaron a los ranqueles. No era amigo. Cuando la expedición allá de la campaña del desierto de Roca y todo eso, ¿a quién le dieron la tierra? 300.000 hectáreas a los Martínez de O, otros 200.000 hectáreas a los Anchorena. Claro que no le va a regalar a Anchorena después el palacio de verano de él a los presidentes acá uruguayos. Si esa tierra se la quitaron a los indios. ¿Me entendés? O sea, obviamente que este hombre no cuadraba con nada. Era una piedra en el zapato de todo. Hablaste mucho de vínculos, Elvio. ¿Cuál era el vínculo de lo que hoy uno puede imaginarse como los Libertadores de América, los San Martín, los Simón Bolívar, Sucre, Artigas? Bueno, es una pregunta interesante. El primer vínculo tiene que ver con la contemporaneidad, o sea, todos eran más o menos contemporáneos, eran de las mismas camadas, llamémosle. Eso es importante, porque no, eran de la misma edad, ¿viste? Y estaban viviendo en la misma situación. Vivían más o menos las mismas situaciones. Y después aparece gente que los aglutina, ¿viste? Por ejemplo, Miranda. Miranda, que es un desconocido prácticamente, es el que aglutina en Londres, empieza a juntar a todos estos muchachos que andaban sueltos. San Martín estaba en España, Carlos de Alvear, hijo de Diego de Alvear, que había sido patrón de Artigas acá, en una campaña que hizo cuando fundan Batoví junto con Félix de Azara. Artigas, ¿cómo conoce lo de los jesuitas? Artigas conoce a los jesuitas fundando allá Batoví junto con Félix de Azara y Diego Alvear, mandado por el gobierno español. Y ahí toma conocimiento él de todo esto. Después lo ponen gobernador de Yapeyú, pero él antes de eso él ve cómo era el manejo que hacían todo esto. Por eso él entiende tanto de este tema. Pero yendo a lo que me preguntaba, San Martín en España, Carlos de Alvear, Simón Bolívar, que andaba de juerga permanente en París, junto con Bonpland y con Humboldt. Toda esa gente lo juntan en Londres y le dicen, muchachos, ustedes, ¿por qué no hacen algo por su tierra? Y eso es lo que le proponen, ¿verdad? Y hay conocimiento de ellos personal, de amistad, en caso de Bolívar con estos otros. Obvio que van a pelear codo a codo.
A veces no se entiende, a veces cree que Bolívar estaba allá en Venezuela y San Martín acá. No, eran todos gente que se conocía. Creo que la única persona que no se conocieron personalmente fueron San Martín y ¿cómo se llama? Y Artigas. Hasta te doy un dato. ¿Por qué Belgrano le tenía bronca a Artigas? Nunca habló bien Belgrano a Artigas, a pesar que Belgrano es una persona, si se quiere, de lo más íntegro que hemos tenido como patriota. Es una circunstancia absolutamente normal. El padre de Belgrano tuvo un almacén en Villa Soriano. Después que Soriano pasó al Uruguay, el padre de Belgrano, que venía de España, se pone un almacén en Villa Soriano. ¿Y quién vivía en Villa Soriano? Artigas. Cuando se casa con la primera esposa. ¿Qué pasa? Hubo un problema con una propiedad que Artigas evidentemente no se la termina de pagar o algún problema hubo. Pero es cosas normales, porque vos imaginate, Artigas vivía más de campaña que en su casa. Y hace que Belgrano se embronque y toda la familia de Belgrano le tenga bronca, porque había un problema con el padre. Y vos me decís que eso no es normal al día de hoy. Que en una familia se tengan bronca porque el hermano, el tío, lo que sea, hizo algo. Pero es que lo que no entendemos es que la historia es la historia de personas, de seres humanos, con errores, con defectos. Cuando queremos sacralizar, pasamos al bronce, nos olvidamos de todo eso. Y después lo reprochamos, che, mirá que Artigas un día caliente, ¿y qué nos va a decir de algo caliente? ¿O acaso ninguno de nosotros nos dice algo? Sí, claro, pero el tipo era un ser humano. Ahora, lo que es valioso de esa gente es que el hombre compartía, no quedaba en el Sheraton mientras los otros andaban a caballo allá. El tipo, él dormía al campo, con la gente, se mojaba. Eso es lo que los hace extraordinarios. Sí. Y bueno, Entre Ríos nos condenó a eso. A nosotros, por ejemplo, después que salimos del problema Artigas, entramos en el problema con Urquiza, con Rosa, y después, cuando termina ese problema, entramos en el problema de López Jordán con Sarmiento. Sarmiento le declara la guerra a Entre Ríos, cosa que no está en casi ningún libro de historia. Y liquida 16.000, 20.000 gauchos entrerrianos con ametralladoras Remington traídas de Estados Unidos. ¿Para qué? Para dominar a Entre Ríos. Y cuando salimos de eso, entran los militares y dicen que la hipótesis de conflicto más grave que tenía Argentina es con Brasil, como si alguna vez íbamos a volver a pelear con brasileños. ¿Y qué declara? Que Entre Ríos va a ser campo de batalla. Y entonces, ¿qué hacen? Durante 100 años se prohíben hacer ni un puente que una Entre Ríos con Santa Fe, con Buenos Aires o con Uruguay. Nos comimos 100 años de aislamiento por una hipótesis de conflicto. El túnel subfluvial, que fue lo único que se permitió andar a hacer, el gobernador de Entre Ríos, Raúl Uranga, fue amenazado de muerte por construirlo, por el gobierno nacional. ¿Entendés? Y lo obligaron a hacer de un formato tal que no puedan pasar los tanques. Porque se creía que los tanques de brasileños iban a invadir Buenos Aires cruzando el Paraná por el túnel. Eso a nosotros nos costó 100 años de atraso y la pérdida del 10% de la población total de Entre Ríos. ¿Que a dónde fue a parar? A Buenos Aires. Investigador. Tal cual. Sí, es verdad. Yo lo primero que me asombró cuando entré en España, la primera vez que conocí el museo famoso que tienen ahí los españoles,
miro al rey al bisabuelo del rey Juan Carlos y lo veo con la bandera argentina cruzada. Digo, ¿cómo? Y no, me dice, esa es la bandera de los Borbones. Tal cual. Sí, sí. Todos hemos heredado algo. Acá lo triste es que no hayamos podido construir una nación entre todos los países americanos, que era el sueño de toda esta gente, digamos, ¿no? Una gran república del sur. Exactamente. Claro, no. Y no se arregla con un periodo de gobierno, ni con 3. Bueno, para empezar yo no puedo opinar de cuestiones políticas de Uruguay, no me corresponde. Pero segundo, lo que te puedo decir es que esto de construir una historia no es fácil. No es fácil porque justamente lo que hacen a esos historiadores que han construido un relato, no falso, pero sí a medias verdadero, ocultando cosas, es por algo. Es por algo, es para continuar una línea de pensamiento, hacer valer una forma de criterio que ellos consideran válida. Caso de Mitre. Que tiene 200 años, ¿no? Lo más increíble es Mitre, porque Mitre él tiene una particularidad. Él siendo presidente se encuentra con una oportunidad extraordinaria. Le regalan la memoria de San Martín, le regalan todo el documento que había dando vueltas, se lo dan a él. Ahora, ¿qué hace él? Escribe una extraordinaria historia de San Martín, historia de Belgrano, pero cuando escribe lo que él quiere. ¿Me entendés? Lo pone a San Martín a la altura de un santo, a Belgrano a la altura de la santidad, y a Artigas lo pone a la altura de un delincuente. ¿Viste? Y a Ramírez de un gaucho rotoso. Ahora, ¿por qué hace eso? Porque es lo que él pensaba. ¿Entendés? Es lo que él pensaba. Era Sarmiento, cuando manda a matar a todos esos gauchos que manda a matar a degollar. Y era porque él lo consideraba un veneno para la sociedad. Estaba convencido de eso. ¿Viste? Un tipo Sarmiento, un tipo con muchas aristas en la historia argentina. Sí, alfabetizó toda la Argentina, creó, no sé, miles de escuelas, pero por otro lado mandó a matar a un montón de gente que tenía una visión de país que yo no sé si no era más adecuada hoy en día que la que tenemos hoy. Porque miremos desapercibidamente nuestro país 200 años después. ¿Qué terminó? En una megalópolis de 40 millones de habitantes, prácticamente que se lleva todos los recursos del país, y el resto, salvo Córdoba y Santa Fe, y un poquito Mendoza, lidiando para salir de la pobreza, y viviendo a costilla de la nación. Eso no era el país que quería ni San Martín, ni Belgrano, tal vez por eso, ni mucho menos Artigas. Tal vez por eso Artigas, por ejemplo, pensaba que en la Liga de los Pueblos Libres cada uno tuviera su autonomía, o sea, Exacto. cada uno tuviera su independencia económica, si se quiere. San Martín, él quería independencia económica y política, que cada uno podía establecer su propia identidad y su propio parlamento. Y lo llevó a cabo en el Congreso de los Pueblos Libres, que se hace oposición del Uruguay, un año antes, que fue borrado de la historia argentina, donde manda, por ejemplo, diputados indígenas desde Misiones, y proclaman, se cree la independencia un año antes que Tucumán. Sí. Sí, acá hay, esto si que a alguien le interesa, sí.
No, esto es anterior. El que puede encontrar información de esto es Félix de Azara, que es un historiador, investigador, militar, que hizo todo un recuento de todo esto. Estos pueblos bajan del Amazonas, tanto los guaraníes como los otros grupos bajan, pero bajan en distintas épocas. Los guaraníes bajan, te diría, casi miles de años antes, ¿tá? Y pueblan toda esta zona con distintas etnias, los chanay, los minuanes. Los charrúas vienen mucho después, bajan mucho después. Y hay dos cosas que los diferencian fundamentales, que es su cosmovisión. Los guaraníes, y a esto lo engancho con lo que te dije de Santo Tomás, tenían en su cosmovisión un mandato que había que portarse bien en la vida. Y que como premio de portarte bien, vos accedías al paraíso. Pero el paraíso no en el cielo, acá en la tierra. Y ese paraíso se llamaba la tierra sin mal. Ellos hasta el día de hoy se encontraron tribus en Brasil que creen todavía en eso, en la tierra sin mal. Entonces les fue muy fácil a los jesuitas introducir el concepto católico cristiano, porque es más o menos lo mismo. El paraíso, portarte bien, respetar códigos morales, ¿entendés? Incluso, es más, hay, te diría, relatos orales que conocían la cruz. Vos mirá, no sé, hay mucha historia que no se ha contado. Ahora, los charrúas pertenecían a una clase, digamos, por decirlo, una etnia diferente, que no respetaban padrones morales, porque no los tenían. No eran bárbaros, eran lo más adecuado a lo que era no sé si se llama lo de prolijo. Yo lo que te diría es, para ellos era absolutamente indiferente matar o no matar, robar o no robar, no existían esos códigos, ¿me entendés? Y cuando vienen los jesuitas, sobrevivir era la consigna. La consigna era sobrevivir y lo mejor posible, y laburar lo menos posible, digamos, en el sentido de, por eso nunca lo pudieron hacer trabajar los jesuitas. El único arreglo que hicieron fue económico. ¿Vio que somos una manga de barro? El único arreglo que hicieron los jesuitas fue, y hay constancia de eso porque hay hasta recibos, le pagaban a los charrúas para custodiar vacas. Porque ellos les encantaba a los charrúas, ¿viste? Ellos andaban a caballo, felices, no quería que nadie los... Uno de los problemas serios que tuvieron con los charrúas fue la confesión. A los guaraníes, los jesuitas, los habían acostumbrado a confesar todos los días a la mañana. ¿Para qué? Para saber en qué andaban. Claro. Es forma de control. Por supuesto. Ahora, cuando le quisieron hacer lo mismo a los charrúas, ¿qué hicieron los charrúas? No, armaron grupos, más o menos cada jesuita confesaba unos 20. Armaban grupos de 20 y se ponían de acuerdo. Y todos los 20 le hacían el mismo relato al cura. Cuando iba por el 10-12, el cura ya estaba rojo de la bronca. ¿Entendés? Y los echaba todos. Desistía. Y claro. Yo antes de... Perdón. que se me termine Estas son las cosas simpáticas que uno se encuentra, ¿no? Sí. Hace poco acá en Paysandú tuvimos un encuentro electoral, de música litoral, y a mí me llamó la atención de un joven investigador también de Concepción del Uruguay, Atahualpa Cuchulo. Ah, sí, sí. Realmente sí. Y Sí, se ve que murió, también señor. Murió, tengo entendido. no lo sabía. No sé, hay un puchulo que murió, no sé si estamos hablando del mismo, sí. Sí, muy joven, muy joven. Incluso hasta cantando algunos, todavía dijo, algunos términos chanay, no los voy a utilizar. Y sé que estaba bastante empapado en historia y que también era un investigador. Sí. Y él habla en algún momento justamente de la exaltación que hacía con respecto a el Supremo Entrerriano. Y hay algo de que en mi concepto de historia yo no lo tenía muy claro, fue de que también estuvo muy acorde, incluso estuvo al servicio de Artigas en algún momento también, y después habla de todo lo que hizo por Entre Ríos, pero también que él lo juzgaba como humano con respecto a la traición
a Artigas? Bueno, ahí ha tocado un tema bastante álgido. El tema de lo que llamaríamos traición a Artigas en el libro mío está bastante desarrollado. Yo, para empezar, sería cuidadoso con la palabra traición, porque ellos tenían, en el contexto que estaban, tenían necesidad de tomar decisiones. Y las decisiones no siempre eran de lealtad, a lo que hoy llamaríamos lealtad. ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Por qué? Y porque no se encontraban con situaciones que había que resolverlas. Sí, sí o sí. Vamos al tema concreto del problema con Artigas. El problema con Artigas surge por una cuestión donde interviene además otra gente que mete la cuchara, como diríamos hoy, que básicamente son 2 o 3 personas. Primero, Zarratea, un personaje nefasto, miembro de la primera junta, esclavista, un tipo deleznable. El doctor Favaloro en una charla que dio en Montevideo dijo que debía haber sido el personaje más siniestro de la historia argentina. No sé, creo que tenemos mérito de algunos otros también. Pero esta persona deleznable, este tipo le mete en la cabeza, primero trata de coimearlo a Artigas, ofreciéndole plata. Artigas no acepta, después lo manda a matar, ofreciéndole un par de pistolas a uno de sus ayudantes para que lo mate. Y después, cuando no puede ninguna con esa, le intenta a sobornar a toda su oficialidad, viviendo en Salto mientras Artigas está en Purificación. Es un personaje que cuando no puede con Artigas, se hace amigo de Ramírez y le empieza a dar manija, digamos. Segundo, José Miguel Carreras, uno de los hermanos Carreras, que son fusilados, uno de los hermanos por San Martín y el otro por Godoy Cruz, fíjense de lo que estamos hablando, que vivió en Montevideo, en Estados Unidos primero, después Montevideo, y se va a ser amigo de Ramírez, pero lo odia a Artigas, porque Artigas nunca le dio entrada, digamos. Vamos juntando amigos. Rondó, que había sido amigo de Artigas, termina siendo también enojándose con Artigas. Entonces, toda esa gente colabora a calentarle la cabeza, como decíamos hoy, a Ramírez en contra de Artigas. Por otro lado, Ramírez 33 años, Artigas casi 50. 50 años era un viejo en esa época. Un hombre ya para pasar digamos, a jubilarse. Ramírez en pleno apogeo de su poder, Artigas perdiendo en la batalla de Tacuarembó, prácticamente sin gente. O sea, en plena caída libre, ¿entiendes? Sí. Todas esas circunstancias. Después, una circunstancia que yo no tengo pruebas, por eso no lo puedo, pero es bastante conocido el hecho, es que le muestran a Ramírez un documento firmado por Buenos Aires con el Brasil, donde dice que en caso de continuar Artigas en su digamos, lucha, le da permiso a Buenos Aires para invadir Entre Ríos a Brasil y atacarlo a Artigas por el lado occidental. Entonces, en ese frente, con toda esa información, ¿qué hace Ramírez? Y se ve en la necesidad de enfrentarse. Encima Artigas no entiende, porque si hay algo que Artigas tenía que era inflexible. Él no entendió eso. No entendió ni lo aceptó. Fue inflexible. Y comete un error también Artigas. Manda a su gente, la más, el City que era un indio, manda a invadir Concepción de Uruguay. Entonces se le suma el entrerriano, se le pone en contra. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y después aparece otra historia que también está relatada en mi libro, que como siempre tiene que ver con el tema pesos. Claro, que se destapa en Paraguay, lo destapa Ani Ribeiro, la historiadora uruguaya, le encuentra ese dato en Paraguay. Parece que Artigas tenía plata para seguir la guerra y se la da a Ramírez para que arme el ejército. Y después no se la... obviamente, cuando se enfrentan,
esa plata la usa Ramírez para armar su ejército. Y Artigas le echa en cara eso y se lo dice allá a Francia, en Paraguay. Y Francia se lo echa en cara a gente, lo escribe después, digamos, ¿no? Que yo creo que no lo jodió en ese sentido Ramírez, sino que él lo que hizo lo que pudo haber hecho. El otro le da la plata para usarla y este la usa en la misma campaña. Pero hay que estar en el lugar, ¿eh? Lógico. Y sí, Artigas logró una cosa que no logró nadie, que fue hacer enojar a todos. Sí, porque era tan convencido de sus ideales y tan terco en el sentido de inflexible, que nadie pudo ni siquiera torcerlo un poquito. Fíjate a lo último, cuando ya Artigas pierde y se va al Paraguay, le ofrece... Eso explica que decide de alguna forma Sí, irse. Mirá cuando le ofrece... Antes que traicionar su propio ideal y su propio... Pero mirá, la última jugada que le hacen los españoles, que estando todavía en Montevideo, le ofrecen ser virrey de Uruguay. Cosa que no iba a aceptar. ¿Sabés lo que hizo Artigas? Los mandó fusilar a los tipos que le llevaron la propuesta. Espectacular. De interpelación a la historia. No se enoje con el mensajero. Esta tarde, 19:30, están invitados todos a... creo que es el del diario El Telégrafo, el salón. En la sala 1 de julio del Telégrafo, 18 de julio día 27 a las 19:30, visita Paysandú para la presentación de los libros de su autoría, el escritor e investigador Elvio Boefray. Así que bueno, quien tenga ganas y le gusten estos temas, lo esperamos.